Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Catalina y doña Cristal y don Jaime. Bienvenidos los tres. Gracias. ¿Cuál de ustedes dos va a explicar el caso? Nosotras venimos a pedirle a mi papá que él pague todas las deudas que dejó de mi mamá, que también pague las deudas que dejó en la casa que es de mi abuela, que es una herencia, que dejó más de 300.000 pesos de deuda de luz y agua, y que ojalá desaparezca y no vuelva nunca más. Duro. ¿Su mamá falleció? Hace 3 meses. Falleció el 9 de agosto. ¿Y por qué su papá tendría que hacerse cargo de las deudas? ¿Por algún compromiso o algo? Lo que pasa es que mi mamá... bueno, esto partió así. Ellos se conocieron, a la semana se casaron. A la semana, por lo que nos contó mi abuela, él se robó una radio, unas cosas, se fue y nunca más volvió, hasta 10 años después. Cuando llegó, me impusieron que él era mi papá. Y llegó a la casa, sin nada. Y llegó a ser un papá, a hacer una familia con mi mamá, sin que nadie nos explicara prácticamente qué estaba pasando. Él fue un papá, en muchas ocasiones, demasiado duro. Nos golpeaba, nos maltrataba psicológicamente. Hubieron episodios de violencia constante y bastante grandes. Antes de que él llegara, mi mamá se había luchado mucho por obtener su departamento, que era un departamento que ella había logrado con un subsidio. Cuando él llegó, prácticamente mi mamá tenía todo para ese departamento. Entonces no fue algo que a él le costara. ¿Y él vivió con su mamá hasta el día de la muerte de su mamá? Sí. O sea, volvió después de 10 años y de ahí se quedó. Claro. No fue que volvieran, empezaran a juntarse, él empezara a ir a la casa de a poco, no. Él volvió, se quedó y ahí para siempre. También hay una decisión de su madre ahí. Claro. Mi mamá era una persona que no era muy estable emocionalmente. Nosotras somos 3 hermanas y somos hijas de distintos padres. Aparte de eso, mi mamá también tuvo otras relaciones. Ella sufrió prácticamente toda su vida de depresión endógena. Siempre estaba medicándose y teniendo ese tipo de cosas. ¿Qué opina don Jaime, que le están pidiendo a meses de fallecida su exmujer el pago de las deudas, que supuestamente era un compromiso con ella? Esto de que fue primero, llegué y me quedé, es totalmente falso. Porque yo con mi señora éramos una pareja bien hecha y los queríamos mucho. Y teníamos una linda relación. Jamás la torturé como decía yo, la trataba mal, no, jamás. Que ella diga que yo no lo voy a negarlo, que una vez por qué fue, y no lo niego, le mandé una cachetada. Pero fue porque le faltó respeto a su mamá una vez que llegó a la casa. Con su pareja, que en ese tiempo, bueno, era un hombre mayor, pero da lo mismo. Pero a mi señora nunca le falté, al contrario. Hasta el día de su muerte estuve con ella. ¿Cuántos años pasaron juntos después que usted volvió? Más de 10 años, más. O sea, estuvo 10 años ausente y después Claro. más de 10 años con ella. Claro, pues yo no lo niego que yo me fui porque me echaron de la casa, yo quedé en la calle. ¿Después que fallece su mujer? Sí, me echaron de la casa. ¿Quién lo echó? Me echaron, Nosotros la echamos. me dejaron mi ropa en la calle, me la fueron a dejar de mi hermana la ropa. Y yo, ¿Por qué? Yo me fui, pues. Ya. Porque dijo Lo que que yo pasa no es era que- dueño de esa casa, que no tenía nada que Mire, hacer ahí. Lo que pasa es que con esta casa que ella, con este departamento que ella obtuvo prácticamente sola, después la idea principal de mi mamá era vender este departamento y recuperar la casa de mi abuela, que es donde nosotras vivimos. Legalizar los papeles. Legalizar los papeles. Siempre lo dijo. Pero a mi papá se le ocurrió la idea de irse a vivir a la playa y mi mamá accedió. No, ella quiso, no diga que su papá. Bueno. La mamá quería una casa en la playa y así fue, como ella quería. Bueno, mi mamá accedió. Toda la vida quería vivir en la playa. Entonces él, en vez de esforzarse y comprarle una casa en la playa, aparte del departamento, que era el único bien raíz que ella había obtenido sola, vendieron el departamento y compraron esta casa en la playa. ¿Usted estaba en casada de separación de bienes o sociedad conyugal? Sociedad conyugal. Y era voluntad de los dos, más propia de ella, porque ella quería la casa en la playa. Ella no quería dejar nada. Así era simple, decía ella. Bueno, O sea, al fallecimiento de ella, el único bien que tenían era esta casa en la playa. No, se vendió mucho antes. La casa y el auto. Se vendió mucho antes. Mucho antes. ¿Cómo? No se vendió mucho antes. mire, Sí, lo que po. pasa es que La esta casa- casa en la playa, mi mamá en octubre del año pasado le descubrieron un tumor cerebral. Un tumor que no tenía nombre en ese momento porque los médicos dijeron que eso había que operarlo y luego iban a saber qué era. Mi mamá estuvo en el hospital mucho tiempo
En ese tiempo ella llegó mal al hospital y fue decayendo cada vez más. Ahí No llegó incluso, mal. ahí está el epicrisis, Sí. donde sale que ella llegó con problemas ya de memoria. No podía, por ser, tomar un vaso de agua bien, No, no eso- se lo llevaba directo a la boca. Están Claro. los papeles. No, eso fue mucho, mucho después. No. Cuando su mamá cayó al hospital, la mamá estuvo 3 meses muy bien y bien. En el momento que ella decidió vender la casa, estaba Está en el bien. papel y es de estaba bien. principio. No, estaba mal. Si No usted estaba ve mal. la firma ahí, la firma que ella firmó para pasarle el poder a él de que él vendiera la casa, las firmas no están iguales. Ahí hay un papel en el que cómo escribía mi mamá y su letra tampoco está igual. Yo creo que eso simplemente demuestra que ella no estaba bien. Y eso demuestra que ella no estaba en buen estado. ¿Y qué pretenden ustedes? ¿Cuál es el objetivo de el argumentar de que ya no estaba bien? Que yo siento que ¿En razón de qué? él tiene que haberla convencido, o sea, él le tiene que haber ¿Convencido de convencido qué? No, de que vendiera la casa en la No. playa. No, para Porque él nunca ha trabajado. Mi mamá A tenía ver, muchas ordenemos el trabaja. asunto. Ordenemos el asunto. ¿Cuál es el nombre de pila de su mamá? ¿Doña María Teresa? María Teresa. Sí. Doña María Teresa se casó con don Jaime. Sí. ¿En qué año se casó don Jaime? En el 94. 1994. ¿Compraron un departamento? ¿O había comprado? No, mi señora estaba Ella compró un inscrita en departamento. para sacar departamento. Compró un departamento. ¿En qué año saben? No saben. No, eso no me Ya, acuerdo. pero ese departamento se vendió. Se vendió. ¿En qué año se vendió? Más o menos en el... Bueno, como con la... 6 años atrás, 7 años atrás. 7 años atrás. Sí, más o menos. O sea, en el 2000... No, como 6 años, 6 años. 13, 6 años, 2014. más o menos, Con el dinero de ese departamento compraron una casa en la playa. claro. ¿El mismo año? ¿2014? No, 2015? mucho después, mucho después. ¿2016? Sí, ¿2017? 2017. 2017. ¿Y esa casa también la vendieron? Sí, sí. ¿Cuándo la vendió? 22 millones. No, ¿cuándo? Ah, Cuando ella estaba el hospitalizada. año... El 2018. ¿Ella estaba 2018. hospitalizada el 31 de diciembre del 2019 o anterior Sí, a eso? Sí, el Anterior a 2019. ¿Y cuándo vendieron la casa? Por ahí si no me refiero, no me acuerdo bien, fue entre noviembre y diciembre del año pasado. Del 2019. Y mi mamá cayó hospitalizada en el San José en octubre del 2019. Cuando él vendió la casa, mi mamá estaba hospitalizada. La Pero- epicresis de la que usted habla es pero del estaba bien. 31 de diciembre del 2019. Pero estaba bien. Claro, pero esa Pero epicresis esa habla de los epicresis 6 meses habla de- anteriores. No habla de los 6 meses Es que no, anteriores. sí, Si la ley habla de los Dice 6 que tiene meses. 6 meses anteriores con cefalea, ¿no? Dice que está Sí, hospitalizada. y dice en el estado que ella llegó. Pero Ella eso no- ocurre el 31 de ella no diciembre del llegó mal. 2019, no 6 meses antes. Ya, bueno. El tema es que mi mamá un día conversa con nosotras y nos dice que ella quería vender la casa de la playa porque no quería dejar a mi papá con deudas. Ya, entonces está claro, y en esa parte están ambos, entonces contesta cómo se llaman derechos, en que su madre quería vender la casa. Entonces, Claro. ¿por qué les parece raro que haya vendido la casa? Si ella le cuenta que quería vender la casa y finalmente la casa se vendió. Porque su propósito era que esa casa se vendiera para pagar absolutamente todas las deudas que ella tenía y con el restante del dinero Y así se que ocupara para pagan- ella. Pagando todas las deudas quedaban como 10 millones. Claro. ¿Y cuáles son las deudas que su madre dejó al fallecer? Tenía deudas en muchos lados, mi sí. mamá, en bancos, en tiendas. Y se pagaron en muchos lados también. Claro, pagó en banco, muchos en tiendas lados. comerciales. El tema es que mi mamá nos había indicado que si pagaban el total de la deuda, incluyendo el auto que tienen actualmente, iban a ocupar como 15 millones y le iban a sobrar 10 como millones, 10 millones. de 10 entre 15 millones aproximadamente. Y que ella eso lo quería ocupar para disfrutar porque no sabía cómo iba a quedar después de su operación. Pasa que a mi mamá la operan, él pagó cuentas, sí, pagó Sí, cuentas, pagué hartas cuentas. mientras mi mamá estuvo bien. Harta. Después de que a mi mamá la operaron, él dejó de pagar esas cuentas. todas las cuentas. Caballero, Momentito. Por lo mismo no la cubrió ni Pero- un seguro de claro, no de cubrió. gravamen, porque estaban atrasados los pagos. Pero esos millones estaban porque esa era la voluntad. Y cuando ella conversó con nosotros, nosotros lo aceptamos porque ella dijo, van a pagar todas mis deudas y lo que quede se va a ocupar para que yo lo disfrute, para viajar, porque ella pensaba pensó que iba a estar bien. que iba a quedar en un mejor estado. Y salimos muchas veces. Muchas veces salimos. El tema es que él cuando teníamos- salía con no ella teníamos se que la ir- llevaba a la casa de una señora que se llama María. No, Y fuimos a en diferentes y lados. aquí, en esa casa, hubieron muchos problemas porque mi mamá anterior a estar peleada, o sea, anterior a estar enferma, ella tuvo una pelea muy grande con esta señora por un tema de relación con mi papá. No, Un mentira. tema de usted celos. también, usted es Cristal, ¿cierto? Sí. Usted también tenía un problema de relación con su mamá.
Nosotros sí teníamos muchos problemas con mi mamá. Ella es Cristal. Yo sí, Pero sí teníamos problemas con mi mamá. Ah, hubo violencia intrafamiliar. ¿Usted denunció de violencia intrafamiliar a su mamá y a Sí. su papá? Sí. O sea, si ustedes sostienen que supuestamente el caballero tenía mala relación con la señora, ustedes tampoco tenían una buena relación con la señora. No. No estamos diciendo que teníamos una buena No. relación, pero porque las cosas tampoco eran justas. Y están los papeles del... Uno puede tener diferencias de opinión con una persona. Es lícito tenerla. pero a pesar de violencia, actos de violencia con una persona, no es... Pero No nosotros es nunca razonable. le levantamos una mano a mi mamá. no sé, nunca. usted misma fue a poner la denuncia. Por eso, pues de parte de ella, pero no ¿Sí? porque yo nunca le levanté la mano a mi mamá, nunca le dije un garabato, nada a mi mamá. Nunca hubo violencia. La violencia era de ella o a su mamá, que era diferente. Nunca le tocamos Mire, un pelo a mi mamá. ¿Cómo la para trataban? empezar. ¿Cómo la Nunca. trataban? ¿Le Mire, dijimos cuando él algún llegó- garabato ¿Cómo la trataban? alguna Le vez? decían... ¿Algún garabato alguna ¿Pero vez? cómo la trataban? Que era Mire. estúpida, que no servía para nada, que porque estaba vieja. ¿Quién decía todo eso? Sí, Mire, claro. Cuando Ahí él lo dice llegó- ya en un papel. Cuando él llegó... yo Doña tenía María 10 Teresa años. es su madre, ¿cierto? Sí. Su madre publicó en una red social que efectivamente, tal como señala el caballero, y lo publicó el 11 de diciembre del año 2016, a las 3 de la tarde, dice que efectivamente ustedes la descalifican porque ella empezó a estudiar, que quieren que vuelva a la casa, que está demasiado vieja para estudiar, que se dedique a la casa, que asuma su vejez. Eso no es así, al contrario, siempre la apoyamos. Ah, ¿lo leyó? No. Nosotros no, No, hemos pero es leído que no eso es porque... así. ¿Quiere leerlo? Mire, lo que pasa es Fue que... publicado por su madre, ¿quiere leerlo? Sí, Mire. pero es que no es así, nunca la Sí, descalificamos, mira. siempre la Esto es lo apoyamos. último. Esto es lo último ¿Qué es que eso? grabó ahora en 2019. A ver, traigan. ¿Qué es eso? Y eso no lo escribo yo, lo escribió ella. De ahí me pide, ya pasó. Entonces no diga que yo era una mala persona con la mamá. 11 de diciembre del 2016, su madre tremendamente dolida con ustedes por el trato que le daban y por la forma en que la trataban. 7 de marzo del 2019, lo mismo. Qué terrible ver cómo tus propias hijas te traicionan, te maldicen y te castigan. Mire, ¿podemos darle una explicación? Habla de lo mal que la tratan y repite más o menos los mismos insultos que contaba el 2016. Entre el 2016 y el 2019, uno puede tener certeza que a lo menos 2 veces su madre se sintió agredida y maltratada por ustedes. Ahí decía que no quería vivir, ¿o no? Dice ahí que no quería vivir ya. Sí, y eso también muestra que mi mamá era una persona inestable psicológicamente. no era inestable, Porque no. ella, No era una vez que inestable. supo su diagnóstico, lo único que quería era vivir. Nos decía que nos amaba. A mí y todo, también y me usted está decía. de testigo de A mí eso. también me decía que quería vivir. Mire, En veces. todas las declaraciones su madre termina diciendo que las ama profundamente, pero Sí. ustedes la tratan muy mal. Pero Mire, es que no es así. es que nosotras fuimos Hoy día víctimas de sirve re violencia poco. mucho Mire, tiempo. a ver, señorita. Nosotros también Hoy día aguantamos sirve mucho bien golpe. poco que usted me diga no es así. Yo no tengo idea si es así o no. Pero si hay algo que es irrefutable, que es un hecho, es que su madre se sentía así. Se sentía maltratada. Se sentía ofendida. Se sentía poca Y cosa. cuando alguien siente algo, ninguno de nosotros es quien para cuestionar lo que otra persona siente. Yo le puedo estar hablando en el mejor de los tonos, pero eso puede hacerle sentir a usted algo que no depende ya de las explicaciones que yo le tenga que dar, menos aún de las explicaciones que puede dar después que su madre ya falleció. Tremendamente penoso. No tengo ni un dato respecto al caballero más que el dicho de ustedes. Bueno, No mira, por aquí yo eso tengo una imagen. digo que sea verdad o que sea mentira. Simplemente no tengo ningún dato Mira, que, que certifique o que me dé alguna prueba respecto al maltrato o a la mala relación entre su papá y su mamá. ¿Le puedo- Pero sí tengo 2 antecedentes respecto a la mala relación entre ustedes y su mamá. Mire, ¿Y si los mi papá papeles hubiese del cajón? amado tanto a mi mamá, él no hubiese estado con una persona antes de que mi mamá falleciera. Nunca lo hice. Nunca. Tenemos las pruebas. Nunca lo hice. Mire, tenemos imágenes ¿De qué? que de una persona con la que él está, que el 14 de octubre publicó que después de terminar diciendo que no más golpes ni humillación, hace 3 meses decidí ser feliz. Todos me dicen por fin y totalmente plena. Esto fue el 14 de octubre, mi mamá murió el 9 de agosto. Y es la persona Y que él con él ya estaba con esta persona. 2 meses después. No, 2 meses después. 2 meses después. Mire, tenemos Lo pruebas publicó 2 también. meses después, pero estaba Tenemos hace pruebas 3 también meses de las con él. cosas que dice su propia familia. Yo hace un tiempo hice esta publicación por todo lo que estaba pasando. A mi mamá se le daba un remedio muy importante, que era el levetiracepan. Él era el encargado de dárselo porque él no hacía nada más que no trabajar. Él solamente tenía que cuidar a mi mamá porque él tenía toda la plata en efectivo. Y me Nosotros encargaba jamás de le él. pedimos plata a él. Y me encargué de ella siempre.
Y Porque mi nadie mamá más un día estaba, quedó en estaba estado yo de coma solo. cerebral. Perdón, Pensando los dos, que los era dos, porque los dos, ya había empezado el proceso por lo que habían dicho los médicos. Y mi hermana se fue a vivir a la casa de nosotros. Y ella se preocupó de darle los medicamentos constantemente. Y mi mamá despertó. Y no entendíamos por qué había despertado, porque se suponía que se había empezado con el coma cerebral. No Era debería porque haber iba a ir despertado. decayendo, no debería haber despertado. Y aquí cuando preguntamos, nos pusieron que los medicamentos tienen mucho que ver con esto. Lo más importante de Cristal, que se tome todos sus medicamentos. Yo le reconozco, yo no estuve constantemente con mi mamá, pero Cristal se preocupó de todo el cuidado de mi mamá en sus últimos momentos. Los dos. Ella sabe muy bien en qué horarios tomaba los remedios mi mamá. Si usted le pregunta a mi papá, no tiene ni idea. Sí, a las 7 de la mañana. No se lo tomaba Todo a las el día. 7. El Levitiracepan Sí. se lo tomaba No a se las lo 8 de la tomaba a mañana y las a las 8 de 7. la noche, todos los días. ¿Me entiendes? Yo estuve todo el tiempo ahí con ella. Marla Zuluaga. Gracias. Sí, estuvo con ella cuando mi Estuvo, mamá caminaba, todo. cuando Y mi cuando mamá estuvo nos daba problemas, con todo. solamente había que ayudarle a ir al baño. Sí, al baño yo la bañaba también. Y Yo- cuando la bañaba y tú se te cayó también, Cristal. Ay, es mi culpa que se me haya caído, Pero papá. entonces no diga que no lo Es hacía. mi culpa que se No me haya diga. caído. No No diga sea entonces así. Mire, No diga que yo no hacía nada porque yo la bañaba, la Cuando- cuidaba, le daba almuerzo No también. puede ser así. cuando mi mamá vendió la casa... Y lo era hizo el único que estaba solo con ella todo el tiempo. Sí, pero cuando mi mamá vendió la casa lo hizo por usted. Usted También, no pues. era el que salía a vender Avon cuando estaba Bueno, chico pero- para que mi mamá lograse tener su departamento. Fuimos nosotras, yo y la Dixie que lo hicimos durante años. Yo pero desde que estuve tengo con ella. memoria lo hacía. Estuve con ella Usted hasta no su último estaba, momento. usted nunca estuvo. Estuve Y cuando hasta su llegó me último momento. impuso ¿Cuántas ser veces mi te- papá y me pegaba. Ahora y te tengo pegaba. muestras, Ahora tengo te el papel pegaba. del COSAM. Pero mucho el papel de cosas donde estoy Pero sí, demandado. pero Pero sí el está papel ahí. del Yo COSAM estoy que las demandado. dos estuvimos por violencia Ya, intrafamiliar. ¿y por qué no Y salimos después yo cuando no seguí el tratamiento, ¿por qué fue? Porque si llegaba tarde a la casa me pegaba. Ay, no sé, ¿O no? sí, Catalina, eso es cizaña, porque eso no puede ser. No soy cizañera, yo Jamás soy te- realista. jamás te- Toda jamás la te gente maltraté, lo jamás te conoce, usted maltraté. nos dejaba botadas. No, Catalina, está equivocada. ¿Cómo que no? Toda la gente sabe Una cómo vez- es usted y usted miente en Nunca la te he cara. equivocado. Y usted podría Qué decir terrible. también un poquitito de verdad, porque Sí, mucho digo la daño nos verdad. maltrató. No, nunca lo Mucho maltraté. daño nos hizo. No la maltraté. Hubiera muchas cosas que hablar, pero no quiero hablar ¿Cuántos cosas que no. hijos tiene? Caballero, esta casa se vendió en la playa, se vendió por un poder que le otorga la señora a usted. Sí, un poder amplio. Está al O lado. sea, utilizando este mandato o poder que está acá. Claro, creo que sí que Ya, y este mandato poder es al que se refieren las señoritas cuando empezaron a conversar y dicen dudar de la firma estampada en este Claro, documento, claro. que es el mandato por el cual usted vende. Y también señalan que la letra que estaría en el documento, donde ella tiene que poner su nombre, no concordaría con la letra de la madre que trae en un documento que no nos da fe de que lo haya escrito ella, ni mucho menos. ella Pero claro. está la foto del carnet en el cual aparece su Y también firma. está su firma, sí. Claro, ustedes sostienen que la firma estampada en este Tampoco, mandato no, no igual. sería la firma estampada en el Y en el caso la de- cédula de identidad. O sea, tendría que y que la letra en el nombre no coincidiría con la letra que traen en este papel, que supuestamente sería su madre. Claro. Que no sabemos cómo saber si esta letra corresponde o no corresponde a su madre, porque no hay nada, ni una firma, ni nada. Es un papel escrito. Sí. Lo podría haber escrito cualquiera. Yo lo que alego es que yo cuando estaba chica luchamos mucho con mi mamá. Mi hermana La mayor y yo señora luchamos Olga, mucho. ¿quién es? Que viene de testigo de ustedes. La señora Olga es la tía de mi hermana mayor. ¿Qué pasa entonces la señora Olga? Tía de la hermana mayor. Cuñada de su mamá. Hermana del padre de su hermana mayor. ¿Usted tiene dudas, al igual que Catalina y Cristal, respecto a la veracidad de las intenciones, de los documentos firmados por doña María Teresa? Sí. ¿Por qué? ¿Cree que don Jaime llegaría al punto de mal usar los documentos? Sí. Sí. Tengo clara la postura de ustedes, por algo están acá, pero le pregunto a usted. Sí. ¿Por qué cree? ¿En ¿Sabe qué por basa qué? esas dudas? Esto no viene al caso, pero ¿sabe por qué lo creo? Porque era en mi casa un día a las 8 de la mañana, se metió a mi casa y me robó. No, está equivocada. Me robó. está equivocada. Después dejó Y usted- de no ir y más a usted mi mal casa, agradecida. dejaron de ir los dos. Y usted mal María Teresa agradecida. sabía lo que había hecho y dejaron de ir a mi casa. Usted mal agradecida. Así que yo no... Porque nosotros la acompañamos cuando su marido murió, estuvimos en todas con usted. No, así que no. Anduvimos en todos lados con usted. Entonces, y ahora ella no. sí los paga. ¿Cómo vas a decir que Y andabas dice- a todos lados conmigo? ¿Cómo que no? Si ¿Cómo yo que tenía no? mi familia, Pero mis ¿cómo hermanos que me no? acompañaron a todos lados. ¿Quién era su paño de lágrimas?
Que Mi eran señora. mis hijos. No, señora, usted, Pero si uno hace usted eso, uno también. lo hace por amor y uno lo hace por cariño. Por uno lo hace amor y por sacarle cariño. provecho. Una Por familia amor y por súper cariño. unida. Por amor y por cariño. Yo Pero no ahora viene a necesitaba decir de los que apoyos. Él iba a decía que mirar yo qué es lo maltrataba a mi qué es lo que señora. había. No, está equivocado usted, señor. ¿Cuántas veces no Porque él le trató? ofreció Está aquí. repuestos de bicicleta a un amigo de mi marido y le dijo que tenía repuestos de bicicleta de marca para vender. No, eso es falso. Y el eso niño... es falso. uno Ya, de pero mis las hijos- bicicletas Eso no es falso, son... eso es falso. No, son no es asunto de eso, Eso es pero falso. por eso yo le digo que yo a él no le creo nada. Yo tampoco ahora le creo a usted. Porque Y de María se la hace. firma esa de la Usted María miente en la Teresa cara. tampoco Yo se la... tampoco le creo. Enferma trataba mal a mi mamá. No, nunca la traté Él mal. se iba en la nunca la mañana a la traté. feria y la dejaba Nunca. sola y yo por ir a ver adelante No, me daba señorita, cuenta que estaba jamás sola. dejé a su mamá sola porque La siempre dejó estaba día y muchas noche con ella. veces sola, Día y noche, siempre, día y noche. Muchas veces Sabe que no sola. es Usted era la que faltaban, ¿sí o no? ¿Cuántas veces fuiste tú, Catalina, a la casa a ver a tu mamá enferma? Dos ¿Sabe? veces, 3 veces. Perdón. ¿Cómo que no? Oiga. ¿Te quedaste todo el tiempo? No me quedé todo el tiempo, pero La que yo tenía la hora de trabajaba. dormir, se iba para su pieza con su pareja. ¿Quién es que se queda toda la noche y ella toda la noche? Dejé a mi hijo Y yo- de lado por cuidar a mi mamá, así que no sea así, No no, lo niego, sea así. no lo niego que está. Y te lo agradezco mucho, te lo agradezco en el alma. Eso no es Pero no digas que yo no hice nada con su mamá, porque yo me quedaba toda la noche Sí, usted despierta y no dice por mi dormía. mamá, cuando mi No mamá dormía por estar con caminaba, ella. cuando mi mamá iba al baño, cuando comía sola. Y toda la noche se levantaba y toda la noche tenía que hacerle comida porque ella, uno le daba comida y a los 5 minutos no comía nada. Eso no es forma de tratar comer. una Porque era persona una enferma niña, tampoco. po, era una niña. Pero por lo mismo, porque tal, si eso te lo he dicho 1000 veces, te lo agradecí, hasta de 1000 veces te lo agradecí. No, pero mire lo que está Pero mira. diciendo. Uno le daba comida y a los 5 minutos no comía nada. Eso no es forma de tratar comer. una Porque era persona una enferma niña, po, tampoco. era una niña. Pero por lo mismo, porque tal, si eso te lo he dicho 1000 veces, te lo agradecí, hasta de 1000 veces te lo agradecí. No, pero mire lo que está Pero mira, diciendo. No, eso estoy diciendo, Es que la verdad. Eso estoy Usted, diciendo. eso no es la verdad. ¿Y por qué se enoja y se altera entonces si es la verdad? Uno no se altera con la verdad. Yo una vez llegué a la casa y mi mamá estaba sentada en la cama y quería hacer pipí. Y dijo que usted no estaba. Y usted llegó como a la hora después. ¿Qué La pasó mamá- cuando llegó? la mamá- Y si la amaba tanto, ¿por qué le daba cigarro con un cáncer ¿Cuándo le cerebral? daba cigarros? ¿Cuándo? Ella Esa sacaba la los lle- cigarros, los sacaba escondidas. Mi Ella papá se sola, si llevaba a la apenas playa a mi veía, mamá a la casa de una señora que se llama María y ella fumaba constantemente en esa casa y a mí la señora María me lo reconoció. Buenas tardes, señora María. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, señora Carmen Gloria. Mire, la relación de ellos de cuando eran niñas, eran chicas, yo no tengo idea. Pero de que yo los conocí que hace años, yo nunca los vi pelear, siempre bien, venían a mi casa, me ayudaron cuando falleció mi pareja, estuvieron conmigo, muy buenas lo mismo personas que los ella. dos. Yo no tengo nada que decir de ellos, nada, pero como le digo, ella estuvo acá en mi casa, yo no le di cigarro, por lo que yo sé, el médico le ha dado 3 a 6 meses de vida. Entonces había que darle el gusto. Sí, se fumó unos cigarros acá. Se los sacaba al Jaime y me ofrecía a mí. Porque yo la cuidé cuando ella estuvo acá. Yo le daba sus comidas y es verdad lo que dice don Jaime, de que ella pedía comida cada rato. Yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana y yo le daba su comida. Estuvo harto tiempo acá conmigo. ¿Entiendes? Son unas personas los dos muy queridos y sus hijas también. Pero como le digo, yo no vi ningún problema que ellos pelearan. Sí tuvieron problemas. Yo estuve con ella cuando la hija menor, la Cristal, se fue, se arrancó y yo la iba a buscar a Santiago porque ella no quería comer, la traíamos en pijama para acá, para mi casa. Anduve con ella y yo pasé todo ese proceso con ellos. Doña María Teresa le contó en algún minuto su intención de querer vender la casa. Cuando vino la última vez sí dijo que la quería dejarle todo al Jaime porque sabía que sus hijas lo iban a dejar sin nada. Y lo iban a echar de la casa. Eso lo dijo ella. No sé si lo dijo con todos sus 5 sentidos o no, pero ella lo dijo acá. Y yo ahora estoy haciendo lo que le prometí a ella. Ella Todavía me no- dijo, Eso es bastante nunca le raro cierre porque la las decisión de la puertas. venta de la casa fue en el Jaime, hospital. dijo. Todavía no estaba enferma, no, todavía. Lo dijo Nunca mucho me antes. dijo, mucho déjelo antes. solo, me dijo. Mucho antes Ábrele lo dijo. siempre La las decisión de puertas. la Y yo venta de la eso a Ya, ella. esperemos un segundo, doña María. Mira, Ustedes mismas contaron que su madre les había comentado En el la hospital. intención de vender la casa. Pero en el hospital. Entonces, ¿por qué no podría habérselo comentado? ¿Por qué dudan que se lo hubiera comentado a la vecina? Si ella tenía intención de vender la casa, eso puede que lo haya tenido años dando vueltas en la cabeza. Porque ella está y diciendo puede que que se lo haya hecho. tenía antes. Es raro, muy raro, que ustedes digan que su madre les contó directamente que quería en algún minuto vender la casa y cuando otra persona dice lo mismo, ustedes dicen mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? va a ser Porque mentira? esa Señorita idea de mi Carmen mamá ¿Qué no fue en el certeza? hospital. Porque Esa mire, idea puede haberla tenido su mamá meses en la cabeza, años en la cabeza. Señorita Carmen Gloria, lo que pasa es que mi señora en septiembre del año pasado
fuimos a visitar a esta señora, nuestra amiga de nosotros. La vecina, Y parece ahí que doña empezó- María. Y ahí empezó ella de que dijo, voy a vender la casa. Dijo. Y yo dije, ¿por qué? Porque no me hallo en esa casa, no me gusta. No quiero vivir en esa casa. ¿Y cómo podrían ¿Por qué haberla no le ido a gusta? visitar en septiembre si en septiembre mi mamá estaba Porque molesta con la nosotros, señora María? porque no, Sí, no, mi mamá es estaba que eso es lo molesta que porque usted- tuvo eso problemas es lo que con ustedes ustedes y con la pensaban. mamina con No, problemas de papá. cama. Doña María, Eso- ¿usted tuvo algún problema con doña María Sí. Teresa? ¿Problemas No, de bueno- cama, dice aquí una de las hijas? Porque Por mi, mi- por mi él. abuela, mi abuela Mire, les- lamentablemente siempre a mí las chiquillas me han juzgado que yo he estado con su papá, pero resulta que ahora se tienen que quedar calladitas porque él tenía otra pareja, que yo también le dije al Jaime, no estaba de acuerdo con él, pero bueno, si él la buscó, es la vida de él, yo no me puedo meter en su vida. Pero, Porque era muy poco que ha fallecido la señora María Teresa. Eso fue ahora. Ya, sí, pero- o sea, entre usted y don Jaime no ha habido nada. No, pero don Jaime No, tiene una relación no. con otra persona, tal como señalaron las hijas y trajeron Ahora. algunas imágenes. Ahora. pero Pero yo pregúntele creo más que hace allá. poco, porque ella la conoció cuando tocaba batería. Ella daba el café y los sándwiches ahí la niña que está ¿Qué con él tampoco ahora. cree mi usted? papá es Pero- músico de toda la vida. ¿Qué toda la vida tampoco tocaba cree batería. que tienen esa relación? Poco. Ah, Hace- poco. Sí, del 8 yo más o menos creo de septiembre, que él vino para acá, me la trajo y yo le dije que no estaba de acuerdo, No, eso no fue en pero era septiembre. su vida y yo lo recibí acá porque María Teresa siempre me dijo, nunca me dejes al mito solo, me dijo, porque las chiquillas me dijo lo van a echar. Ya. ¿Y por qué no estaba de acuerdo? ¿Por el corto tiempo de duelo? Claro. Ya. Señora O sea, María. la señora María Yo la- Teresa yo la falleció el quería 9 de mucho. agosto Señora y María. el 9 de septiembre ya le presentó a una nueva El pareja. 8. No, no, no. Cuando el el 8 de En realidad septiembre. eso no Señora fue así, María. porque el 9 de septiembre esa pareja se Señora quedó en María, la fue el casa de 8 de- nosotros, en la de casa de mi octubre. mamá. ¿De octubre? El 8 de octubre fue Tiene cuando que fue. imaginarse Sí, solamente. Porque el 9 de septiembre, acuérdese que la llevó a la casa a quedarse, po. Sí. A la casa. No, ¿Algo quedó en más la que casa. agregar, doña Olga? No, por el momento no. Muchas gracias. Bueno, Puede retirarse. esa de ella nosotros nos enteramos porque un día la Cristal me llama llorando y me dice, Cata, hay una mujer en la casa, dijo, está con ropa de mi mamá y se acostó en la cama de mi No, mamá. porque El son 9 de así, septiembre no. mi mamá ¿Qué le recién había pasó para cumplido dormir? un mes de embarazo. ¿Ropa de mi mamá? O sea, un No, mes de embarazo, perdón, un mes de fallecida. Un mes de más. Ay, Y yo fui y conversé con él y él me dijo, no, es una amiga de muchos años de la mamá. Yo le pregunté, y es Nosotros le preguntamos. súper amiga de la mamá, me dijo, la tengo que atender súper bien, porque ella cuando íbamos a su casa con la mamá nos atendía súper bien, siendo que mi mamá nunca la conoció a ella. Pero con esa amiga Sí, tiene un la tatuaje en el conoció. brazo. Sí, la conoció. Del 14 de octubre ya llevaban 3 meses. ¿Es un tatuaje? Sí, No. muestra el tatuaje que en el brazo, Sí, por tengo un favor. tatuaje, no lo puedo negar. ¿De qué dice el tatuaje? Una La foto. inicial de él y la ella. inicial de ella. Ah, Con mi mamá jamás A nunca ver. hice un tatuaje. ¿qué? A ver, ¿el tatuaje es simplemente una J? ¿Qué? Una J y A ver, no la veo. Venga. Es una Eso A de me hacía. Alejandra y una J de Jaime. ¿Y cuánto tiempo lleva de relación con esa señora como para Es que hacerse un raro. tatuaje? 2 meses, pero ¿Y por qué se hace un tatuaje con alguien que está saliendo 2 meses? estúpido. ¿Ah? Me lo hice, pero Mire, mi papá. ¿Hace toda la cuánto gente que lo tiempo que conoce tiene es ese tatuaje cleptómano. ahí? hace como 3 semanas. A ver, muéstrame de nuevo. Eso algo. Ese tatuaje tiene harto más tiempo, No, pues sí caballero. está rojo todavía. Yo no le veo. ¿Dónde están los rojos? Y eso estoy tratando de verlo, no le veo los rojos. De que está pelado, se peló. ¿No le parece No, sí, raro sí, que una capaz. persona salga con otra un mes y se tatúe las iniciales en el brazo? Sé que fue demasiado pronto. ¿No será que lleva más tiempo con la No, señora? No, no. Se lo prometo que no. Se lo prometo. por qué se lo el prometo. 14 de Me da lo octubre mismo, me lo llevan prometa o no me lo prometa, sí. Yo le cumplí a mi señora y después, bueno, se lo hice. no sé. Como a Pero- nosotros nos pero prometió no, que no iba a estar con nadie más después de mi Ya, mamá, pues, pero llorando. señora, pero usted eso- entiende que esas son promesas de dolor que no Pero no nosotros- tienen es ninguna que implicancia. nosotros- O sea, espero que usted, con la edad que tiene, además, no pretenda que una persona que quede viuda Es que- tome el cilibato de aquí hasta que se muera. No, yo lo entiendo. Si yo no le pedí que él se quedara solo, él lo prometió, nosotros no le negamos que Bueno, hiciera su vida. con dolor o con amor se prometen a veces cosas que- Señorita, que no ¿cómo, corresponden. señorita, ¿cómo no voy a quedar solo? Si desde el día que murió mi señora después no vi más a mis hijas. Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, le vamos a pedir que ingrese. No vive más a mi hija. No las vi más. que no voy a ¿Existe, llevar a mi Marisol, hijo. algún Si usted no se tiempo cuida. prudente de duelo o es sumamente personal? Es personal porque hay personas que hacen el duelo antes. Sin embargo, en este Exactamente. caso sería muy extraño que el duelo se hubiese hecho antes porque no es un duelo que se refiere a una separación, tiene que ver con una muerte, que es una muerte dolorosa, bastante trágica. Y fue un proceso además rápido, ¿no? No fue un proceso de una agonía de varios meses o años como para que el duelo se hubiera empezado a vivir con el diagnóstico a lo mejor. Exactamente, no, o sea, el duelo tiene varias etapas. Vivir cada etapa en 10 días
es muy poco. La verdad es que aquí no hubo un duelo, por así decirlo. O sea, es muy probable en esas circunstancias que esta relación actual viniera desde antes. Es Bastante probable. Sí. Y aquí en nada afecta las cosas, pues serán problemas de pareja, pero no tienen que ver con esto. Lo que sí me parece a mí preocupante, dado los testimonios que hemos recogido, las historias que hemos recogido, que aparentemente las hijas nunca tuvieron una muy buena relación ni con don Jaime y lamentablemente, lo que es más triste, ni con su madre, doña María Teresa. No, aquí hubo una vulneración de derechos hacia las 3 niñas desde temprana edad. Y tengo que decirlo porque hay eventos de mucho maltrato. Yo realicé una entrevista basada en el análisis de la credibilidad del relato y puedo decir que efectivamente aquí hubo mucho maltrato para las 3. Y en el minuto en que llegó el papá, 10 años después, el papá de Catalina, se duplicó el maltrato porque la mamá, al tener una patología psiquiátrica, se colusionó con su pareja. Fue una pareja que nunca pudo olvidar. Entonces llegó y lo perdonó inmediatamente y se crearon 2 bandos. El bando de los padres, entre comillas, y de las hijas. O sea, en vez de aminorarse o mejorarse o sanarse de alguna manera, este maltrato aumentó, se duplicó. Exactamente, sí. Después eran 2 contra 3. Exactamente. Lo que sí está claro es que las 3 hijas tuvieron que salir muy rápido de casa y teniendo mucho dolor, pero cuando la mamá enfermó, ellas se hicieron cargo de esto. Igualmente, aun cuando tenían Ahora, dolor. hay algo que sí me parece que hace un poquito de sentido y quiero saber tu opinión. Si la madre, al llegar el don Jaime, padre de una de sus hijas, colusiona con él y se vuelve un bando en contra de las hijas, parece entonces esperable que ella hubiera querido esta casa que tenían del matrimonio, darle mandato a él para que se hubiera vendido y para que las hijas finalmente no tocaran de esto, porque pertenecían las hijas, por doloroso que sea, al bando opuesto en su visión. O sea, yo, de acuerdo a la historia de vida de ella y de lo que fue viviendo y las decisiones que tomó, yo le encuentro sentido. Creo que es muy probable que ella lo haya hecho. El punto es que ahora, cuando separamos estos polos, ellas esperan no que se les devuelva esa plata, sino que se paguen las deudas que contrajo este bando. Porque ¿por qué por este bando vamos a tener que pagar todas nosotras? Yo creo que ahí es donde está la división y donde ellas piden una separación total del papá. No quieren volver a saber del papá. Perfecto. Me queda clarito. ¿Algo más, Marisol? No. Muchas gracias. Gracias. Pasemos a las deudas propiamente tal. ¿Cuáles son las deudas que les están cobrando que habría dejado su madre? Bueno, lo que pasa es que son como 3,5 millones en total de lo que queda. Porque mi mamá... ¿En qué? ¿En qué se deben esos 3,5 millones? En bancos, en tiendas. Incluso el auto que le están dando, el auto está en... ¿Hicieron la posesión efectiva de su mamá? ¿Y alguien hizo la posesión efectiva de la mamá? No se ha hecho. ¿Bienes que hayan quedado de la madre además del auto? No. Nada más. ¿Qué auto es? Es un Suzuki Baleno del año 2019, si no me equivoco. Sí, 2019. ¿Saben el valor de eso? No. 9 millones. ¿Quién tiene el auto? Yo lo tengo. Él tiene el auto y aparte él sabe... Y los herederos de su madre serían 3 hijas y el cónyuge sobreviviente. Sí. Pero aparte de este Suzuki Baleno también existen 3 autos más. ¿De su madre? Sí, están los 3 a nombre de ella y él sabe dónde están los autos, pero él dice ¿Qué que autos son? Es un Renault Clio, Sí, un Renault Clio. un Renault Zenith Sí. y un Daewoo Pointer. Que yo la única O sea, son que sé, 4 autos en total. En total. 4. O sea, ahí tendríamos entonces una suma bastante buena para poder satisfacer estas deudas. Sí. ¿Y dónde están esos 3 autos? Uno de los autos los tiene su expareja. Claro. ¿Suya? Sí. Sí, mi expareja porque... El otro auto, nos Renault, vendieron el auto. Renault, se lo fundió el motor, lo mandamos a arreglar. ¿Ya? Que era un auto antiguo en todo caso, pero lo mandamos a arreglar. Pero algún valor Claro, tendrá. Lo mandamos a arreglar y el mecánico nunca lo arregló. ¿Y dónde está? Y un día quedó tirado el auto y se perdió el auto. Bueno, yo le pedí ¿Cómo muchas se veces perdió? que me dijera dónde estaba el auto. ¿Lo dejaron Lo botado? dejamos botado con ella. Ya, ahí vamos con 2. Falta otro. Esa historia... ¿Qué otro auto falta? ¿Qué otro auto falta? Esa historia del... El otro auto El que otro Renault Zenith. auto, mi mamá lo vendió. Mi el Renault mamá- Zenith se lo vendió a una amiga de ella. ¿Vendió con transferencia y todo? No hizo ni transferencia. No, porque no lo ha terminado de pagar la amiga. Le tenía que seguir pagando el auto a él. ¿Y se lo siguió pagando? Me pagó a mí las 2 últimas cuotas, nada más. Porque la otra se las pagó a mi señora. O sea, terminó de pagarlo. Claro, las 2 Entonces hay que hacer la transferencia, lo que corresponde de buena fe, hacerle la transferencia a la señora para que no tenga problemas. Incluso cuando Entonces me hizo finalmente nos quedamos con 2 autos, el que tiene el caballero y el que tiene su expareja. Claro. ¿Y su expareja Claro. por qué no le ha pedido el auto? No, lo que pasa es que cuando yo estaba con él lo compramos en conjunto.
¿Cómo lo compraron? ¿No era de su mamá? No. No, el auto se No, lo él lo compramos compró. a mi mamá en conjunto. ¿Se lo pagaron? Sí. ¿Hicieron transferencia? No hicimos No la lo transferencia, porque cada vez que íbamos a hacer la transferencia había un problema. Este auto, al final yo me separé, me fui y dejé todo, de todas mis cosas que yo había hecho. Él Ese las auto vendió. está a nombre de su mamá, Y es parte sigue de la siendo posición la- efectiva de su claro. mamá y por lo tanto hay que pedir la entrega del vehículo. Para hablar de las deudas que quedaron de doña María Teresa, tenemos en nuestro estudio a Mario Espirosa, gerente general de Defensa de Deudores. Mario, querido, ¿cómo Hola, estás Carmen tú? Gloria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Tú pudiste revisar los antecedentes de las Sí. deudas? Dice que se resumen a deudas con bancos y tiendas de retail. Sí, bueno, aquí la verdad es que hay harto tema legal en esta historia, desde el mandato en virtud del cual se vendió la casa y cómo se destinaron esos fondos. Acá existen deudas y cuando una persona fallece, transmite lo bueno y lo malo. O sea, transmite los activos, transmite los vehículos que existen, si tengo una propiedad raíz, la propiedad raíz, mis fondos de pensión, etc. Pero también transmito lo malo, es decir, transmito las deudas. Por lo tanto, cuando una persona es heredera de alguien que fallece, tiene que tomar en consideración al momento de que esta persona fallece si me conviene o no aceptar la herencia. Por lo tanto, aquí lo que habría que verificar primero es si es que, como nos ha hecho la posesión efectiva, si conviene, uno, hacerla. Dos, si es que acepto o repudio la herencia. Si yo repudio la herencia, no adquiero ni los bienes ni la deuda. Y si es que me conviene hacerlo y acepto la herencia, aceptarla con beneficio de inventario para que yo no responda al 100% de las deudas, sino solo hasta la participación que yo tengo. Vamos a la pizarra porque fíjate que estaba, antes que tú entraras y mientras yo escuchaba la historia, estaba haciendo un bonito que explica más o menos lo que tú estás Sí, yo creo que narrando. es más fácil con dibujito Es más que fácil, sí. dicho. Sí. Mira, vamos a poner aquí el inventario. Cuando una persona fallece, Mario estaba diciendo hay que hacer la posesión efectiva. En la posesión efectiva, en la primera hoja, se pone quién es el causante, la madre, la fecha de función, quiénes son los herederos, el caballero, don Jaime, y las tres hijas. Las tres, sí. O sea, ella tiene, vamos a ponerla acá, herederos, cónyuge, tres hijos. A la vuelta de la hojita dice inventario. Según lo que ellos han hablado, Sí. mi querido Mario, el inventario sería un Suzuki Claro que el que tiene don Jaime y otro auto. y un Renault, creo que el otro, ¿cierto? Sí. Un Renault. Que Ya, tiene- ¿el Suzuki costaría cuánto más o menos? Como 9 millones. 9 millones. ¿Y el Renault, más o menos? No, ¿Alguien sabe? este lo vendió en 1,8 millones. 1 millón. Entonces, el total de este inventario serían 10 millones de pesos. Sí. Ahora viene la parte Y, dibujito. y en la otra hojita está el tema de las deudas que después las vamos a, La voy a poner acá. a ver. Sí. Acá tenemos el patrimonio de la sociedad conyugal. En esa sociedad conyugal, lo único que quedó fueron estos dos autos. No hay nada más. Al fallecer doña María Teresa, se produce el término de la sociedad conyugal. La parte del marido y la parte de la mujer. Como acá tenemos 10 millones, 5 millones van a quedar acá y 5 millones van a quedar acá. Al cónyuge sobreviviente, el marido, le corresponde, le dice la ley, a lo menos el 25%. Y el resto se va a dividir entre las tres hijas. Entonces, la herencia de doña María Teresa estaría compuesta por esta parte. Claro. Esta sería la parte que los 5 millones en el fondo es lo que, en esta suposición de valores, sería lo que doña María Teresa les deja de herencia a ustedes. Entonces, cuando Mario dice aceptar la herencia con beneficio de inventario, explíquelo usted. Claro, significa que cada uno de ustedes acepta la herencia, pero limita la responsabilidad para pagar las deudas o responder por las deudas hasta la concurrencia de la participación que tienen en la herencia. Ahora las deudas, que sería lo que ellos señalaron, estaría compuesta por deudas de banco y de tiendas. Sí. Y según ustedes, eso suma un total de 3 millones. Ahí tenemos la relación entre los 5 millones que ella deja y los 3 millones que debe. Claro, lo que pasa es que el Suzuki Baleno él no lo ha terminado de pagar.
Él paga el auto, él va pagando el auto atrasado. Pero eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros no queremos nada. Lo voy pagando. Ya, Pero lo que queremos es que con eso... La deuda, espérese, la deuda que queda del Suzuki también va acá. También va. Sí, pues. Ya, ahora, ese crédito automotriz, ¿tenía seguro de gravamen? Sí, tenía seguro y eso estoy ahora, se andaba con los papeles, pero... Ya. Lo que pasa es que el Tenía seguro no lo seguro. pueden hacer válido porque él dejó de pagar cuando Porque mi mamá estaba salió del atrasado. No, en hospital. el seguro automotriz no, tengo que esperar aquí 10 días que me den porque me hicieron una investigación. Ah, Yo ya. dije, apenas falleció mi señora, incluso cuando ella cayó enferma y ya vi que ella no estaba hospitalizada, di aviso de que ella estaba enferma y que por lo tanto, como empezó la pandemia, iba a ser difícil pagar esos meses la... Ya, pero usted hizo el denuncio Hice por el el denuncio, fallecimiento claro, hice el para que denuncio. se aplicara el seguro de gravamen y Hice ahora el está denuncio. esperando la respuesta de la Claro. compañía de seguro. Ahora lo que igual nos parece injusto es que nosotros tenemos una herencia que es de parte de mi abuela. Ella fue la persona que nos crió, la que nos dio todo. Y él es parte de esta herencia porque es marido de mi mamá. Pero Sí. él ya se llevó todo lo que tenía de mi mamá. Cuando él llegó a la casa, él llegó con lo opuesto. Mi mamá le dio todo. Claro, pero los órdenes de sucesión están establecidos en la ley. Pero si yo tuviera algo que ver en esa casa, créame que no quiero esa casa para nada. Prefiero darle ahí los usted derechos ve- a ella que se queden con esa casa. Ahí usted dispondrá como quiere Claro. de eso, digo, No, yo pero por eso le digo. de que le correspondería, le Ahora, correspondería. ¿su madre tramitó la posesión efectiva de su abuela? No, No, tampoco. nada. No, entonces nunca entró a su patrimonio. No. Y el derecho de representación no opera respecto a los cónyuges. Así que él no tiene parte de esa herencia. Señores, son 5 millones de pesos que corresponden a la herencia que dejó la mamá. El 25% sería 1.250.000. Y el resto, 3.750.000, se divide entre los 3 hijos. O sea, a todos les corresponde 1.250.000 pesos. Claro. Por lo tanto, al aceptar la herencia con beneficio de inventario, cada uno va a responder por ese Máximo. 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 Lo máximo que podría llegar a cobrarle cualquiera de estas entidades a las que su madre les debe dinero sería esa suma. No más de eso. Siempre y cuando, y eso hay que ser súper enfático, es un cuadradito súper chiquitito que está en la posesión efectiva Hay que que dice... marcar con una X. Sí, ¿ah? está así. Dice beneficio, inventario, y tiene un cuadradito así. Es muy importante que cuando acepten una herencia y vean esta frase, beneficio de inventario, hagan ta, ta. Así es. Y ahí se respeta esto, que los acreedores no puedan perseguirlo en lo que están heredando, sino hasta la concurrencia de lo que ellos recibieron. Exactamente. Que Yo aquí estoy en eso. lo que a nosotros más nos duele es que nosotros no queremos nada. Ahora. Pero Pero ella, queremos mi que él mamá vendió su responda. casa en 25 millones y dijo, hija, yo Señorita, creo que él pague señorita, todas lo que las su deudas. madre haya hecho en vida con el caballero ya no es tema. No se puede revisar. Son decisiones buenas o malas que pueden molestarle o gustarle, pero son decisiones que en vida tomó su madre. Si su madre decidió despilfarrar lo que tenía con este caballero, fue decisión de ella. Ya fue. Ella está plenamente capaz, no está sujeta a interdicción, por No. lo tanto sus actos Son claramente son válidos. Por lo tanto, aunque ustedes lamentablemente no estén de acuerdo, no les guste. ¿Algo más, Mario? No, nada más, Carmen Gloria. Muchas gracias, Gracias a ti. mi querido Mario. Pero está el palo. Señores, Los palos. el único tema que queda por dirimir o por esclarecer es la validez del mandato otorgado por su madre a don Jaime. Mi opinión, y esto es simplemente una opinión absolutamente sin ninguna validez, es solo mi opinión. Creo que la letra donde está escrito el nombre de su madre en la escritura es concordante con el papelito que ustedes me traen. Se lo voy a decir específicamente, en razón de la letra S, la letra R y la letra G. Son exactamente las mismas tipos de letras que su madre escribió en este papel. La letra no es idéntica en la forma, pero acá su madre, tal como ustedes señalaron, ya estaba con problemas de salud. Acá no sé. Pero, en mi opinión, la letra es la misma. Respecto a la firma, opino lo mismo. Es una firma bastante más chiquitita porque está en un espacio muy reducido, pero la estructura, la forma, las puntuaciones de la firma son muy similares. Ahora, nadie más que un grafólogo especialista en el tema podría determinar si esto es fidedigno, si firmó ella o no lo hizo. Si ustedes tramitan la posesión efectiva
de su madre y colocan beneficio de inventario, los acreedores de la madre no van a poder perseguirlos más que por la suma que a cada uno le corresponde, es decir, el 1.250.000, hasta hacerse pago de lo que su madre debía en ese momento, que ustedes dicen que ascendía a 3 millones. O sea, los 3 millones, si los tomamos a prorrata de lo que ustedes recibieron, debiera quedarles un remanente a pesar de que los acreedores se cobraran sobre esa suma. Habiendo explicado en detalle y dejando en la decisión de ustedes iniciar o no acciones para impugnar este poder, cerramos la sesión.